Muy bienvenidos a todos los amigos de Ajedrez Integral, los que se han ido sumando todos los días a las transmisiones. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el ajedrez, de sus movimientos. Creo que para muchos es que ven los videos, tienen algunos vacíos, digamos, de cómo se mueven quizás las piezas, los que están comenzando. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso del movimiento y el valor de cada una de las piezas. Vamos a partir diciendo que los peones se encuentran ubicados en la segunda fila, ¿cierto? Tanto las blancas se encuentran en la segunda fila y los peones negros se encuentran en la séptima fila. Para ello podemos distinguir varias cosas. Primero, que existe un sistema de anotación que va de la A a la H, A, B, C, D, E, F, G, H, y del 1 al 8. Es decir, cada casilla tiene un nombre y un apellido. O sea, esta casilla sería la casilla A1 porque está A1. Esta casilla la B1 y así sucesivamente más adelante, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué podemos decir acerca de esto? Cada casilla que tiene un nombre y un apellido va a indicar la situación que va a tener, por ejemplo, una pieza. Porque si yo necesito ubicar una pieza en una casilla, la tengo que determinar con un nombre. Ahora, los peones valen un punto. Cada peón vale un punto. Los peones avanzan y no retroceden. ¿Cómo avanzan? Pueden avanzar de 2 pasos o bien pueden avanzar de un paso. El peón no se puede mover en forma de diagonal. Sería una jugada ilegal. El peón siempre debe transitar por su vertical. ¿Cuándo un peón puede transitar a otro lugar? Veamos. Pongamos el caso que el peón blanco mueva una casilla y el peón negro mueva dos, porque este peón no se ha movido, por tanto puede mover dos casillas. Ahora, este peón que está en la casilla E6 particularmente, no se puede mover dos casillas, no puede hacer esto, solamente puede mover una. En este caso, el peón negro está apuntando al peón blanco y el peón blanco también queda apuntando al peón negro. Por tanto, el blanco tiene la posibilidad de capturar al peón, porque el peón come en forma de diagonal de un solo paso. No es como las damas que unos comíamos de hartos pasitos, ¿no? Come de un solo paso. Y en este caso el negro puede recuperar también de un solo paso. Veamos ahora, volvamos a la misma posición. Si nos recordamos bien, el peón come como se mueve y también él es defendible. Por ejemplo, en este caso decimos, el peón negro me está capturando y el peón blanco también está haciendo lo propio. Por tanto, yo podría, en este caso particular, volver atrás de 5. Yo podría, en este caso particular, intentar hacer otro tipo de jugadas, por ejemplo. Veamos algo nuevo. Veamos, por ejemplo, 4 es 6, de 3 y de 5, lo que estábamos viendo. Podríamos avanzar. Y ahora la pregunta es, ¿este peón puede capturar al peón de acá, al peón de 5? Y la respuesta sería no, porque no existe peón en esta casilla. No existe. El peón ya se movió a 5. Y en esta otra casilla tampoco. Por tanto, el negro se ve impedido de capturar. Ahora vamos a resumir lo siguiente. Si este peón de F se moviera a F6, el blanco podría simplemente capturarlo. Es decir, si F6, yo podría comer, me comería un punto y el negro también podría comer. Obligación comer no es obligación, pero en este caso podría quedar con un peón de menos si yo lo sigo avanzando. Entonces prefiero recuperar y quedamos con igualdad de peones. Estamos en esta situación nuevamente, donde las negras, por ejemplo, juegan E6, vamos a seguir con el mismo método, y el blanco jugará E5. Si las negras juegan F5, se produce algo que se llama la captura al paso. ¿Qué es lo que es la captura al paso? Cuando un peón se encuentra en la quinta fila, en la quinta, ¿no? Y un peón que está a su costado se mueve de 2 pasos y cae al lado de él. En esta posición, el blanco podría hacer lo siguiente. Podría tomar su peón y hacer como que el peón se movió solamente a F6.
imaginariamente, capturarlo y el peón desaparecería. El negro volvería a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si en este caso particular que estamos viendo, juega F5 y yo jugara, por ejemplo, F4. Otra jugada de peón porque este peón no se ha movido antes y lo puedo mover 2 pasos. Y en este caso el negro juega C5. Quiere mover también 2 pasos. El blanco ya no podría capturar al paso acá. ¿Por qué? Porque sería una jugada ilegal. Solamente el blanco puede capturar al paso en la medida que tome la decisión de manera inmediata. Después se vería imposibilitado de hacerlo. Solamente podría ocurrir lo siguiente. Pongamos el siguiente caso. Si el negro me hiciera, en este caso, H5, como no es este peón, sino que es este y este ya no se ha movido el peón H, yo podría capturar al paso nuevamente porque el peón cayó en la quinta. Veamos qué sucede con las negras, por ejemplo. Si el negro mueve, hagamos una jugada bien rara, ¿no? Y el blanco jugara C4, fijémonos, el blanco, uno dice, pero no es la quinta fila del blanco, pero sí es la quinta fila del negro. Entonces, como el blanco se movió 2 pasos de una manera directa sobre el peón que está en la quinta fila negra, el peón negro podría hacer la captura al paso. Es la captura, digamos, que deberían conocer ciertamente los jugadores que se inician en este mundo del ajedrez. Ahora, ¿qué pasa con un peón? ¿Qué sucede con un peón cuando un peón avanza, ¿cierto? Avanza y el rival contrario hace las malas, por ejemplo. Sigo comiendo y el peón avanza. El peón cuando llega al final se puede transformar en cualquier pieza. Puede ser dama, torre, caballo o alfil. Cualquiera de las alternativas anteriores. Cualquier alternativa puede ser acá, yo puedo pedir un caballito, o puedo pedir un alfil, o bien puedo pedir una torre, pero generalmente vamos a pedir una dama. ¿Por qué? Porque es la pieza que vale más puntos y vale 9. Y la dama estaría atacando en dirección de varios sentidos, pero ya no vamos a abordar a la dama. Por lo pronto, volvamos al inicio, ya quizás tenemos un poco más de claridad, ¿cierto? Respecto a las situaciones de los peones, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, qué ocurre en el caso de que tengamos más piezas, tengamos caballos y rey. Veamos acá el rey. El rey es la pieza que vale todo el juego. El rey no tiene un valor numérico, porque el rey es la pieza a la cual yo le debo dar jaque mate. ¿Cómo se mueve el rey? Veamos un caso. E4, E5. El rey se puede mover de una casilla para todos los sectores. Abrámonos un paso un poco más. Damos D3, D6, pongamos F3 y F6. El rey en este minuto se puede mover a la casilla F2, E2, D2, D1 y F1. Es decir, me puedo mover acá y el rey contrario puede hacer exactamente lo propio, ¿cierto? Rey E7, por ejemplo. Veamos qué más ocurre con nuestro rey, si estamos en esta posición. Agreguémosle ahora una torre y otra torre. Y en este otro lado, una torre y la torre de A8. En este caso particular, las torres valen 5 puntos. Se mueven en forma horizontal y vertical. Veamos, por ejemplo, E4, E5. Vamos a hacer un caso burdo. H4, A5. La torre se puede mover, en este caso en forma
horizontal, una o dos casillas o las que pueda. No puedo pasar por arriba del rey o por encima del rey, porque sería una jugada ilegal. Pero también me puedo mover a la casilla H3 o a la casilla H2 también, porque la torre se mueve en forma horizontal y vertical. Y veamos qué más, qué hace, como captura, por ejemplo. Vamos a seguir jugando jugadas raras. En esta posición, la torre podría capturar al peón de G7 porque está disparando en forma vertical y no está defendido por ninguna pieza, ya que la torre, con su movimiento, defiende en forma horizontal y vertical y no en forma de diagonal. O también la torre podría, en este caso, capturar al peón de A3. Citemos torre por A3. Captura al peón de A3 en forma horizontal y la torre, que está en A8, podría capturar a la torre de A3 porque está comiendo en forma vertical y no está saltando por encima de ninguna pieza. Por tanto, torre por A3 y el blanco, ahora conjugamos lo que estudiamos de las movidas de peones, podría capturar esta torre con B por A3. Por tanto, ahí tenemos los movimientos de la torre con respecto a su movimiento y cómo captura. Es decir, mueve en forma horizontal y vertical y come en forma diagonal. Ahora, el rey dijimos que se movía para todos lados, pero también existe la posibilidad de que el rey pueda enrocarse. ¿Y qué es enrocarse? Es protegerse detrás de la barrera de peones. Acá está completamente vacío, no está el caballo, no está el alfil, y en este otro lugar, por ejemplo, al igual que el blanco, también está completamente vacío, porque no está la dama, ni el alfil, ni el caballo, y en este otro lugar no está el caballo ni el alfil. Por tanto, el blanco en este caso, como no está en jaque, no está siendo atacado, podría hacer una jugada compuesta y hacer esto. Pasar el rey dos pasos y la torre automáticamente pasarla al lado del rey, y esto le llamaríamos el enroque corto. Es decir, el rey se movió dos pasos, la torre pasó por encima y la torre quedó ahora activa para empezar a movilizarse, si ustedes estiman conveniente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Las negras podrían hacer exactamente lo mismo, pasar el rey y la torre y proceder al enroque. Pero podrían hacer también el enroque largo, uno, dos pasos y la torre pasa por arriba. Por tanto, el rey queda protegido detrás de sus peones y la torre pasó también a comunicarse con su par, que también vale 5 puntos. Entonces aquí nos vemos en una posición de enroque corto contra un enroque largo. La torre, recordemos, vale 5 puntos, se mueve en forma horizontal y vertical. Veamos este caso, que el blanco, jugará torre E1 y el negro jugará D5. Una jugada normal porque el peón vale un punto y se mueve de dos pasos E1. Yo podría capturar, podría defender mi peón o quedarme tranquilo porque este peón está siendo defendido por la torre. Recuerden que la torre defiende como ataca. O bien podría capturar el peón de D5, E por D5, y la torre, como ustedes pueden apreciar, podría capturar al peón de D5. La pregunta es, ¿esta torre puede comer este peón? Sí, puede comer al peón, pero no le conviene, porque esta torre vale 5, el peón vale 1, y si yo capturo, simplemente el negro con el movimiento de torre me capturaría mi torre. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Por ejemplo, veamos. Vamos a mover un par de peones para dar el ejemplo. Seguimos moviendo para dar el ejemplo. Movemos, movemos, movemos acá, movemos acá, movemos acá. Por ejemplo, lo que no podemos hacer es capturar este peón de B5. ¿Por qué no? Porque está el peón de C5. No puedo pasar por encima de los peones. Por tanto, el peón que me puedo comer si no está defendido sería el peón de C5. Ya vimos el movimiento de torre, ¿cierto? Y la torre decir que ocupa siempre un virtuosismo con su movimiento cuando está en columnas semiabiertas. ¿Qué es semiabierta? Cuando existe solamente
un peón por lado, o bien ubicar las torres en columnas abiertas. Si sacamos este peón de acá, ¡pum! Magia. La torre se ubicaría en una columna abierta porque no hay peones. También es importante ubicar las torres en la séptima fila. ¿En qué sentido? Porque si ubico las dos torres en la séptima fila, empiezo a atacar a la falange de peones enemigos. Por tanto, también es un concepto del virtuosismo de las torres. Volvamos a nuestra posición entonces original que nos compete dentro de nuestro análisis, ¿cierto? Volvamos acá, vamos a eliminar un par de piezas porque queremos aprender rápidamente. Ya vamos a dejar bien dispuestas las piezas del rey y la torre. Vamos a poner peones en esta casita, peones y más peones, peones y más peones, peones y peones y todos los peones. Dijimos que la torre vale 5, el peón vale 1, el peón se mueve hacia adelante, no retrocede, la torre sí puede retroceder. Ahora intentemos colocar un caballo, sumémosle un caballo a esta historia. El caballo se ubica al lado de la torre, en la casilla B1 y G1, y el caballo tiene movimientos en forma de L. Este caballo vale 3 puntos, es considerado una pieza menor. ¿Por qué vale 3 puntos? ¿Cómo será la L? Porque bueno, podrán hacer una tremenda L, una doble L, una L pequeña, como una L pequeña que no corresponde, o como una L larga que tampoco corresponde. ¿Cómo se hace la L? Muy sencillo. El caballo es una pieza que se mueve en forma de L y puede pasar por encima de las demás piezas. Es decir, el caballo podría hacer este movimiento, contar 3 pasos, y en la casilla de color contrario a donde sale, él se va a ubicar y va a atacar en forma de L, es decir, está comiéndose el peón porque no está defendido. Ahora, si hacemos algo compuesto con este juego de ajedrez, podríamos decir que el peón de D6 se podría mover un pasito y estaría defendiendo a su amigo que está en E5. Es decir, si el caballo captura al peón con su movimiento en L, el peón negro podría capturar al caballo. Por tanto, no sería una jugada correcta. Como estamos haciendo el estudio del caballo, podríamos decir que el otro caballo también puede salir. Uno dice, ¿pero dónde? Podría salir a C3 con su movimiento de L, o podría moverse a la casilla 3 con su movimiento de L. Veamos. Caballo C3. Veamos cómo come el caballo. Si el negro jugara B5, que no sería una buena jugada, porque no está siendo defendida por nadie, ningún peón y ningún caballo. El caballo, recuerden, defiende también en forma de L. Con su L, él defiende a los peones. Si estuviera el caballo acá, estaría defendiendo al peón de 5. Si estuviera en C6, también al peón de 5. En este caso, como el peón está suelto, el caballo en forma de L mueve y captura al peón. Y sigue generando amenazas sobre el rey contrario. ¿Por qué? Porque si yo moviera mi otro caballo y no me detuviera a analizar qué amenaza a mi rival, el caballo podría comer al peón de A7, al peón de C7 y al peón de D6. ¿Cuál de los tres me conviene? El peón de D6 no me conviene porque está el peón de C7 defendiendo. El peón de A7 no me conviene porque está la torre de A8 defendiendo. Pero podría comer al peón de C7. Y eso, cuento aparte, sería un ataque doble y más encima sería un jaque. ¿Qué es un jaque? Cuando un caballo con su movimiento ataca al rey. Y el rey, en este caso, le preguntaría a las demás piezas, ¿se pueden comer ese caballo? Y las demás le dirían que no, porque no hay ninguna que pueda capturar. ¿Me puedo tapar de un jaque de caballo? ¿Cubrir? No. Entonces me queda la última alternativa, que es mover, y ustedes ya saben que el rey se mueve una casilla. Ahora, no me puedo enrocar corto. ¿Por qué?
porque yo no me puedo enrocar cuando una pieza me está dando jaque. Por tanto, primero me debo sacar ese jaque, quizás cubriéndome, pero no moviendo el rey, porque si lo muevo ya no me puedo enrocar. Pongamos el caso de que el rey se mueva a 7 y el caballo evidentemente comerá a la torre de A8. Aquí uno dice, gané una torre que vale 5 puntos. Por tanto, este caballo que está con 3 puntos quiere después volver, pero no puede porque hay un peón. Y por acá quizás sea el camino, entonces lo más probable es que ocupemos un movimiento de torre para quitarle esta casilla y a la siguiente mover nuestro caballo para capturar ese caballo que está al borde del tablero. Veamos otro tipo de jugadas, por ejemplo. Ustedes dirán, pero ¿y el caballo se puede mover a otro tipo de casillas? Veamos, vamos. El caballo puede retroceder, puede venir a D2. El caballo también podría venir a G1 y después saltar a G3 y después saltar a E2, perdón, y después a G3 y después a F5 y atacar al rey con jaque y atacar a un peón y atacar al peón de H6. Es decir, el caballo realiza múltiples maniobras con su movimiento y se instala en casillas que sean fuertes o casillas que no estén ocupadas. Por tanto, el caballo va a ser muy bueno en posiciones cerradas o semicerradas. Sigamos con nuestro estudio básico de ajedrez. ¿Qué más podemos encontrar en este juego? En esta práctica, digamos, del deporte ciencia que tiene a todos en este momento jugando ajedrez a nivel mundial. Vamos a ver, hemos visto el movimiento de caballo, la pertinencia, ¿cierto?, del enroque, la ubicación del caballo y de la torre con respecto a cómo deberían las piezas estar bien ubicadas. Digamos que el caballo, reiterémoslo, el caballo es una pieza menor. Y como es una pieza menor, es una pieza de las primeras que salen. Continuamos ahora con nuestro alfil. Hay dos alfiles, tanto para las blancas como para las negras. Un alfil que va a transitar por las casillas claras y un alfil que va a transitar por las casillas oscuras. Hagamos el siguiente desarrollo. E4, E5, caballo F3, haciendo los movimientos que aprendimos, caballo C6, y veamos, el alfil puede mover a E2, está desocupada la casilla, puede mover a D3, pero aquí impediría que este peón saliera e impediría que el alfil que está por las casillas oscuras también saliera. Puede venir acá C4, a B5 y A6. Ahora en A6 no sería conveniente porque el peón me capturaría el alfil. Entonces hay que ser muy cuidadosos donde ubicamos las piezas. Coloquemos nuestro alfil en C4. El alfil C4 salió porque no hay peones que impidan su salida. Está atacando al punto F7 y si lo capturó, atacaría al rey con jaque. El jaque, recordemos, es cuando una pieza con su movimiento ataca al rey y el rey tiene tres posibilidades: capturar esa pieza con el mismo rey o con otra pieza, o tiene la posibilidad de cubrirse o tiene la posibilidad de arrancar. Si no tiene ninguna de las tres, sería jaque mate. Veamos qué puede ocurrir. Un desarrollo sería que el alfil, por ejemplo, vamos a moverlo acá a E7. Se moviera a E7 una casilla porque se mueve así. Saquemos las piezas. Caballo C3. Y ustedes dirán, pero ¿puedo sacar el caballo a la orilla? Se puede, porque es un movimiento legal. Pero no va a ser lo mejor porque el caballo no va a tener buenos accesos en dirección al centro. La idea es dominar el centro. Por tanto, caballo F6, veamos acá, enroque corto, para ver lo que nosotros hemos aprendido. Podría ser la jugada, L7, podríamos jugar de 3 también, de 3 D6, alfil G5. Ahora el alfil, ¿puedo mover ahí? Sí.
N3 también. En F4 no sería lo correcto porque hay un peón. En G5 también podría ser. Y en H6 no por el momento porque hay un peón. Hagamos un caso, alfil E3. El negro en este caso podría enrocar, ¿cierto? Pero estamos viendo las movidas de alfil. Si el alfil moviera a E6, vamos a hacer el caso del cambio. El alfil está atacando a mi alfil contrario. Entonces, yo tengo que analizar. ¿Me está comiendo el alfil? No, no lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque está defendido por el peón. Me lo está capturando, ciertamente, pero perdiéndolo no, porque hay un peón que defiende al alfil. ¿Qué puedo hacer en este caso? Podría, por ejemplo, situar mi caballo en D5 y bloquear la amenaza del alfil. Podría retirar mi alfil a B3 y si me captura, capturo con uno de los dos peones. Podría mover mi alfil a B5 clavando el caballo con el rey. Podría mover mi alfil al centro a D5 y esperando que me capture. O podría capturar también el alfil contrario. Si lo capturo, me gano 3.5, porque el alfil vale 3 puntos y medio, un poquito más que el caballo, pero es superior, digamos, en posiciones abiertas. Y acá el negro, la primera pregunta que se tendría que hacer es si se puede capturar el alfil, lo cual es correcto. El peón que está en F7 captura el alfil de E6. Ahora, ¿el alfil puede pasar por arriba de las demás piezas? Veamos. D4 vamos a seguir haciendo jugadas. Caballo come porque come en L, el alfil come en diagonal. Veamos. Si yo juego a 5, el alfil no puede comer este caballo de F6. ¿Por qué? Porque hay un peón que está bloqueando el paso del alfil. El alfil no puede saltar por arriba de las demás piezas. Podría capturar al peón, pero pierde un punto. Es un alfil que vale 3,5 por un peón que vale 1. Podría capturar el peón de A7, pero la torre está defendiendo al peón de A7. Y lo otro sería simplemente retirarse porque el alfil también retrocede. Habiendo visto movimiento de peón, movimiento de torre, movimiento de alfil, vamos a ir a ver el movimiento de la dama. Recordar entonces que el caballo vale 3 puntos, el alfil vale 3,5, la torre vale 5, la dama, vamos a verla de manera inmediata, el rey vale todo el juego, por tanto el rey no puede ser capturado, al rey se le da jaque mate, ¿no? Entonces, ubicamos el caballo al lado de las torres y ubicamos los alfiles al lado de los caballos. El alfil ya dijimos que no puede pasar por arriba de los peones porque la única pieza que pasa por arriba de los peones y de las demás piezas es el caballo. Sigamos construyendo nuestro tablero de ajedrez y ahora vamos a instalar la dama. Tenemos la dama instalada ya. Tenemos el tablero completo. Entonces, partamos, comencemos. E4, veamos otra salida, por ejemplo. C5, una defensa siciliana. Todas las movidas que existen en el ajedrez tienen un nombre. Se les coloca un nombre para distinguirlas entre unas y otras, y dependiendo del desarrollo de la posición, son variantes, tienen muchas variantes. La siciliana Dragó, la siciliana Schwenningen, la siciliana Neidorf, la siciliana Paulsen, la siciliana Kalashnikov, la Sveshnikov, y así tenemos una cantidad de nombres importantes. Veamos, ¿el negro puede moverse 5? Sí, porque saca una pieza. ¿Puedo mover el caballo acá a H3? Por supuesto. ¿Puedo mover el caballo 2? Pero por supuesto. Veamos, caballo F3, lo sacamos por el centro. Caballo C6. Ustedes dirán, ¿está bien? Perfecto. Ustedes dijeron que estaba correcto. Muy cierto porque el caballo se mueve en forma de L. Veamos, el alfil quiere salir. Alfil B5, me ataca el caballo. Pero yo diría acá, me ataca, pero tranquilo.
porque hay dos peones que defienden el caballo, así que no me preocupo. Y voy a hacer una jugada que me permita sacar mi alfil ahora por otro lugar, que este lugar le vamos a llamar fianqueto. ¿Sí? El alfil se está fianquetando. Bueno, podríamos recurrir ahora al enroque quizás, pero veamos, ¿cierto?, lo que queremos hacer. Queremos instalar, digamos, un desarrollo más armónico. Caballo C3, alfil G7, D3, fijémonos que los peones se defienden unos con otros, D6, queremos sacar nuestro alfil E3, y está saliendo bien. Ahora ustedes pueden decir, yo quiero sacar mi alfil porque no lo quiero dejar encerrado tras la barrera de peones. También lo podría mover acá, a G4, y el caballo no podría salir porque el alfil estaría atacando a la dama. Sería una clavada. Veamos qué ocurre. Alfil G4, para ver los cambios. Me molesta este alfil acá, así que lo podría cuestionar. H3, te pregunto, ¿dónde vas? Si el alfil se moviera a H5, lo podría encerrar con el peón de G4 y quedaría bloqueado, no podría retroceder porque no puede montarse arriba de su peón. Por tanto, el alfil puede capturar, y acá tengo dos capturas, de peón y de dama. Si como de peón, el peón queda montado arriba del otro y se ve bastante mal y quedo con peones doblados, pero también podría capturar con dama. Y la dama sale en el juego y esto nosotros le vamos a llamar piezas desarrolladas. Piezas desarrolladas porque salieron, ya están fuera. Y estas también son piezas desarrolladas porque están fuera. Veamos, caballo F6. 1, 2, 3 piezas desarrolladas. En esta ocasión vamos a ver que el alfil se dispone a disparar en forma de diagonal, pero hay un caballo. Si el blanco jugara G4, que son movimientos de peones, lo correcto no sería capturar, porque me capturan. Podría yo jugar dama de 7 y aquí vamos a ver el movimiento dama. La dama se mueve en forma horizontal, vertical y diagonal, de uno o de varios pasos. La dama en este caso puede mover a diferentes sitios. ¿La dama puede retroceder? Sí puede retroceder. La dama vale 9 puntos y es una pieza muy fuerte, al igual que la torre que vale 5. Son las llamadas piezas pesadas y son las piezas que de alguna manera le otorgan un volumen de ataque ofensivo a las piezas o al jugador que practica el ajedrez. Si bien esta dama en este caso está atacando el alfil, el caballo muy bien defiende su alfil, por tanto no es una amenaza directa. Yo podría, por ejemplo, continuar con mi ataque de peones, ¿cierto? Podría intentar sacar mi caballo, intentando hacer un truco. Veamos, caballo de 5, un pequeño truco, porque si me captura acá en B5, le doy un jaque en C7, y ustedes bien saben que sería un ataque directo sobre el rey, y me podría comer cualquier pieza. Moviendo el rey me como la dama, me como la torre. Pero simple, el negro puede primero capturar, el blanco capturar, y ahora podría yo comer el alfil. Porque la dama come como se mueve. Y el peón podría comer el caballo para recuperar algo de lo perdido. Ahora uno dice, ¿puedo comer de peón? Sí. ¿Puedo comer de dama? También puedo comer de dama. Y si como de dama, veamos, dama por C6. La dama puede comer al peón de F7 porque dispara a lo largo de muchos movimientos, pero está defendido por el rey. Y también podría capturar la dama de C6. Sería un intercambio de piezas. ¿Por qué? Porque el peón también puede recapturar. Veamos otra jugada. La dama dice, pero me puedo comer la dama, pero si no la quiero cambiar. Ojo, que si yo me muevo a la casilla G3, la dama negra podría estar disparando sobre la torre H1 y la puedo comer porque la dama se mueve en forma de diagonal para todos los lugares y de forma bien larga. Entonces yo podría optar con un movimiento de rey. El rey lo podría mover para defender mi dama. Ahora, me captura, yo capturo porque el rey también es una pieza que puede capturar las piezas enemigas.
Y acá podemos hacer varias cosas. El alfil que está en G7, con su movimiento puede capturar al peón y amenazar la torre. Y la torre con su movimiento puede mover una casilla y atacar al alfil. Y el alfil se podría mover a la casilla de 4, ¿cierto? Atacando a mi alfil que está en E3. Pero yo digo me está defendido, así que no tengo apuro y podría capturar el peón de 7. De B7, perdón. Podríamos capturar alfil por E3. Puedo capturar de rey, como también puedo capturar de peón. Y nos situamos en una posición donde desarrollamos todas las piezas. Veamos. ¿Qué ocurre si hacemos algo distinto? Caballo F3, caballo C6, alfil B5 y estamos sacando las piezas. Alfil C5, caballo C3, este alfil dispara, todos defienden. D6, este defiende al peón, los peones se defienden unos con otros. Quiero jugar enroque. Caballo F6, todas las piezas salen. Enroque también. Ahora voy a hacer una jugada de cuidado para impedir que el alfil se instale acá en esta casilla. Me podría instalar acá en D7, cosa que si me captura, capturo de alfil. Podría clavar el caballo. Si sale el caballo me como la dama. Podría el peón movilizar y presionar a mi alfil. Podría yo capturar y capturaría con dama. Podría capturar en H6, pero no me sirve mucho porque el peón está. Podría volver. Y si me captura, tengo un peón. Podría retirar en H4, que es la jugada que vamos a hacer para mantenerla clavada. Y el negro podría intentar, por ejemplo, G5. ¿Podría capturar? Sí, se puede. ¿Sería lo correcto? No es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Quizás gano dos peones, alfil por peón, H por G5, caballo por peón, dos peones a cambio de la pieza con posibilidades de ataque. Pero podría también retirarme y estoy custodiado acá. El alfil cierto que está pegando a 5, pero está todo muy defendido y está bloqueado. El negro podría iniciar operaciones de ataque como caballo H5, intentando capturar, porque este peón no podría moverse. ¿Por qué no se podría mover? Porque el alfil estaría disparándole al rey. Por tanto, yo no puedo autoinfringirme un jaque. Entonces, en este caso, debería o mover el rey para sacar mi rey de la superdiagonal y poder capturar de peón. Entonces, criteriosamente diremos que no podemos autohackearnos, que los peones se mueven hacia adelante y no retroceden, que valen un punto, que el rey es una pieza importante del ajedrez y hay que darle jaque mate, que el jaque es la forma en que las piezas atacan al rey adversario y con esos movimientos el rey tiene tres posibilidades: comer, bloquear y arrancar. Veamos un nuevo ejemplo. E4, E5, caballo F3, D6, D4, amenazó el peón. H6, caballo C3, que ya lo hemos visto en los videos. Si les gusta, suscríbanse al canal, hagan sus comentarios y denle un like. Alfil G4, veamos acá. Inventemos algo, A6, alfil C4, alfil G4 y que el blanco me juegue caballo para ver lo que es un mate. Me como la dama porque el alfil come la dama en forma de diagonal. Y ahora yo ataco al rey. Y esto sería un jaque. El rey no puede capturar, a pesar de que se mueve de una sola casilla, porque está defendido por el caballo. El rey no se puede autoinfringir un jaque. Por tanto, esta casilla tampoco podría ser la correcta porque está el caballo. No me puedo autoinfringir un jaque. Nuevamente. La jugada única sería rey E7 y tras rey E7 tenemos el mate en una jugada.
Debemos ser muy agresivos para atacar este rey y nos falta un caballo. Y este caballo, fijémonos, caballito atacando al rey en forma de L. Ahí estamos viendo que el alfil atacó en diagonal, el caballo ataca en L en su movimiento y no puede el rey moverse a ninguna casilla porque están todas ocupadas por las piezas blancas. En esta situación, como el rey no puede comer, no puede, ninguna otra pieza tampoco puede comer, no puede bloquear, ni puede arrancar, termina siendo jaque mate. Veamos el último caso, que es muy conocido, que espero vean los errores más elementales en el canal, que ya está en un video, para que analicen este tipo de posiciones y vean cuáles son las refutaciones más elementales para que no los den más de rápido. En este caso, juegan caballo F6 y fijémonos, dama por F7. Jaque. ¿Por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque hice un movimiento de dama, porque la dama se mueve en forma de diagonal de una de varias casillas, no pasa por encima de los peones, y en este caso, la dama y el alfil se juntan en una misma casilla, ambos se ponen a conversar en F7, el rey no puede capturar porque está el alfil, no puede auto hackearse, y si viene una casilla avanzada como E7, es imposible, porque está la dama. Por tanto, el rey no puede comer, no puede arrancar, ni puede taparse, sería entonces un jaque mate. En resumidas cuentas, podemos determinar que todas las piezas tienen un valor numérico, a excepción del rey, porque el rey es la única pieza que no puede ser capturada y el rey se le da jaque mate. Podemos decir que el peón vale un punto, que avanza de 2 pasos o de 1 en su primer movimiento y captura en forma de diagonal, que también existe la continuación del famoso peón al paso, que es la captura de la quinta, cuando un peón se le mueve al costado de manera inmediata. Podemos también decir que los peones no se mueven para los lados, porque serían jugadas ilegales, que un peón cuando llega a una octava fila, podemos determinar que podemos pedir dama, torre, caballo, alfil, recuperar la dama o tener otra dama y todas las damas que queramos. Podemos decir sobre esto mismo que el caballo no necesita que yo mueva un peón, por tanto el caballo puede salir en forma de L rápidamente, como lo hacemos en esta posición, y el caballo come como se mueve, es decir, si yo muevo malamente un peón, el caballo me lo puede comer rápido, y si yo ataco el caballo puede retroceder. Podemos también indicar que el caballo, como vale 3 puntos, el alfil, que es muy parecido, vale 3.5 y se mueve en forma de diagonal, y que no solamente sale por una diagonal como esta, una diagonal abierta, ¿cierto? También el alfil puede mover a casillas más pequeñitas y podría jugar, por ejemplo, B6, caballo C3 y el alfil podría salir a B7. A6 propondría un cambio, ¿por qué? Porque si me captura con alfil está el caballo, famoso caballo que podría recuperar la pieza. Entonces, alfil B7, veamos qué puede suceder. D3, caballo F6, sacamos todas las piezas, caballo C3, caballo C6, vamos a hacer un movimiento atrás, caballo C6, enroque corto, alfil E7, alfil G5 y enrocamos. Ya tenemos un desarrollo normal del ajedrez. ¿El caballo puede comer al peón? Sí, pero está defendido por el otro caballo, por tanto no le conviene. Es decir, podríamos pensar que antes de mover tenemos que analizar cuántas piezas atacan y cuántas piezas defienden. Si atacan más de las que defienden, podemos capturar. Podemos decir también lo siguiente: E4, E5, caballo F3, D6, alfil B5, jaque.
Yo no podría mover un peón porque sería una jugada ilegal, porque me están dando jaque. Al jaque, ¿qué debo hacer? Pensar en bloquear con un peón, sacar un caballo, porque bloqueo el accionar del alfil sobre el rey, sacar el alfil, también, porque bloqueo el disparo. La dama también sería, pero pierdo la dama que vale 9, y lo último, mover el rey. Por tanto, existen 3 posibilidades a ese tipo de jugadas. ¿Puedo mover cualquier peón? Muy cierto. A C4, B4, A3, F4, G4, H3, E3, D3. Todos los peones se pueden mover de un solo movimiento o de dos en su primera jugada. Después tienen que ir de uno en uno sin pasar por arriba de los demás. Veamos el movimiento de torre, dijimos. Vamos a hacer los dos movimientos de torre más conocidos. El enroque, vamos a instalar por ejemplo en H5, caballo C3 y que la torre salga por esto. Quizás no es una buena jugada porque la torre se está poniendo en el disparo del alfil, pero es simplemente para decirle a ustedes que la torre también se puede mover en forma vertical, atacar en forma horizontal, retroceder en forma vertical. No puedo pasar por arriba de los peones porque solamente el caballo es el que puede pasar por arriba de los peones. Y volviendo al repaso general de lo último, sería entonces la jugada de dama. Vamos a hacer movimientos cortos de dama. Vamos a sacar las piezas. La dama podría mover esta casilla. ¿Por qué esta casilla? Porque es una casilla que está desocupada, también como E2. D2 y E2. Y la dama se movería, defendería también al alfil. La dama también podría hacer lo mismo, dama de 7. Y yo me podría enrocar largo o enrocar corto. Es decir, el rey como se mueve de un paso, pero en este caso no hay pieza que me ataque el rey, no hay jaque, yo podría mover dos pasitos y pasar la torre por arriba, lo mismo que el rey negro, dos pasitos y pasar la torre por arriba y sería el enroque largo. Podría el blanco enrocar corto y el negro hacer exactamente lo mismo. Ambos podrían tomar la decisión de enrocarse largo o enrocarse corto y quedar protegidos detrás de la barrera de peones. Espero les haya quedado más o menos claro cómo se mueven las piezas. El peón 1, el caballo 3, el alfil 3.5, la torre 5, la dama 9 y el rey se mueve para todos lados y no tiene un valor numérico, pues él vale todo el juego el monarca del ajedrez. La pieza más fuerte, la dama por su valor numérico y porque se mueve para todos los sectores. Espero que les haya gustado este video de iniciación, así que un abrazo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No se olviden suscribirse al canal y ver los videos, que en los videos anteriores también hay errores en la apertura, las partidas de Paul Morphy, la partida de Steiner, la partida de José Raúl Capablanca, la partida de Alexander Alekhine. Así que suscríbete y aprende ajedrez rápido y fácil.